Parece que se está cumpliendo, o parece, no parece, más bien, se está cumpliendo aquello que le planteó desde hace ya muchos meses el padre del análisis superior y que la reforma eléctrica estaba muerta como se había mandado al Congreso y se están abriendo posibilidades para que si haya una reforma que se vote y se apruebe. Y para platicar sobre este tema, tengo al coordinador de Acción Nacional en el Senado de la República, mi amigo Julen Rentería. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Julen. Hola, David, me da mucho gusto saludar también a ti, bueno, y saludar a todo el auditorio. Muy buenas noches, aquí estamos a la orden. Parece que hoy se empieza a abrir una puerta con afirmaciones como las que hacen ustedes en el Senado, en el sentido de que sí votarían una reforma eléctrica, sí se le hacen cambios. Sí, la propuesta, David, déjame te explico, desde luego no es aprobar la que tenemos en este momento depositada en Cámara de Diputados. Hoy está ahí en Cámara de Diputados. Si llegara a pasar por esa Cámara y resultara aprobada, bueno, en el Senado difícilmente se podría aprobar. Yo más bien diría que seguro casi no se aprobaría esta reforma. Y yo creo que tampoco se logra en diputados. De manera que lo que se está proponiendo es, bueno, si lo que se quiere, como dice el gobierno, es intentar que haya suficiente energía, que se respete pues la soberanía de la empresa mexicana, pero que además podamos tener energía un poco más barata, la ruta no es esta reforma que se está proponiendo. Definitivamente no nos sirve, realmente es una reforma que con tintes absolutamente monopólicos, en donde nadie le va a poder vender a ninguna empresa en el país que no sea Comisión Federal de Electricidad, y eso es un franco retroceso. De forma que lo que se está proponiendo es ver qué es de los argumentos que el gobierno está ofertando, el que cueste menos, el que haya energía suficiente, el que además sea energía limpia. Bueno, pues entonces cómo transitar hacia una reforma que cumpla con esto, o que pueda llegar a cumplir en el corto, mediano, en el mediano y largo plazo, pero que además, bueno, pues pueda tener la seguridad de que se respete pues todo lo que está comprometido en la reforma energética y corregir solamente aquella parte que pueda ser corregida y preferentemente no se tengan que tocar ni la Constitución para ello, ¿no? Coparmex ha sido muy puntual en decir, bueno, ya hubo el Parlamento abierto, ya se habló, y ahora es momento de reconducir la conversación poniendo en el centro a los consumidores. ¿Tú crees que hay espacio para eso? Yo creo que debiera haberlo. O sea, si en este momento por alguna razón alguien cree que no, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para que eso sea el centro de todo. Los consumidores, y no me refiero solamente a cuánto pagan por la luz, sino que sea suficiente la energía, la que necesitan las casas de habitación y la que necesitan las empresas para poder seguir subsistiendo en este país, que cumplan con los requisitos que algunas tienen por vender al extranjero en materia de energía limpia, pero que además, bueno, pueda haber la energía suficiente para poder desarrollar. Mira, es el caso, por ejemplo, en Querétaro. Se está intentando atraer a algunas empresas, lo sé porque ahí el gobernador nos lo ha platicado. Y no se puede comprometer nuevas inversiones porque no hay suficiente energía, eso no puede ser. Y si lo dejamos en manos de Comisión Federal de Electricidad, pues seguro que eso no se va a resolver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si Comisión Federal de Electricidad no puede con el paquete, porque claramente no puede, David, pues lo que tenemos que hacer es buscar el mecanismo para que, bueno, se garantice toda esta parte de la soberanía, que por cierto no pasa por quién genera energía, la soberanía del país, hay que decirlo. Claro. Pero al final, porque la soberanía es mucho más y no tiene que ver con la generación de energía. Pero si la intención es que pueda este país desarrollarse, que pueda crecer, y que ahí sí le podríamos hablar, en términos de desarrollo, podríamos hablar de soberanía, pues necesitamos que haya energía, y claramente la Comisión Federal de Electricidad no está en condiciones de podérsela otorgar a las empresas nuevas. Puntualmente es el caso de Querétaro, y hay muchos otros. Entonces yo lo que creo que tenemos que darnos a los mexicanos, a través del Congreso, en diputados y en senadores, una reforma que permita lograr ese objetivo, que haya la suficiente energía, que ésta sea limpia, para que las industrias exportadoras en el país, que afortunadamente han venido creciendo en los últimos años mucho, pues puedan tener la posibilidad de tener la energía con la huella de carbono que le exigen los pues compradores en el extranjero. Y por otro lado, también decir que es importante que no perdamos de vista que para poder generar la energía que vamos a necesitar a futuro, se tiene que empezar a invertir ya, David. La energía que hoy estamos de alguna forma disfrutando, por decirlo así, fue de proyectos que ya han madurado y que se empezó a invertir en ellos
hace 4 y hace 5 años, antes de que llegara este gobierno. Desde el 3 de diciembre del 2018 se suspendieron las inversiones para generaciones adicionales en energía. Esto quiere decir que en 3 o 4 años más, al 24, al 25, seguramente, y no es que quiera ni lo desee, pero es así, seguramente vamos a estar padeciendo insuficiencia energética en el país. ¿Por qué? Porque no se han ido desarrollando las plantas generadoras que requieren. Un proyecto de estas magnitudes requiere entre 5 a 6 años de maduración. O sea que lo que hoy empieces a intentar instalar para que produzca energía va a tardar entre 5 o 6 años para que madure y pueda realmente generar la energía que necesita, pues en este caso la industria, el país, para poderse desarrollar. Lamentablemente esto no está ocurriendo y necesariamente vamos a padecer un bache. Aún si lo resolvemos mañana, por ejemplo, vamos a padecer un bache en los próximos años, seguramente en el 25 o en el 26. ¿Cuál es la posición del partido en el gobierno, el partido hegemónico, sobre esta nueva visión, sobre esta visión que a mí me parece que siempre ha sido la correcta? Pues mira, no se ha manifestado de manera clara. Ellos dicen y han dicho muchas veces, seguramente lo has oído y lo ha oído el auditorio, que ellos están dispuestos a ver, platiquemos, que hace falta. Pero es el día en que se sabe que en Cámara de Diputados no han hecho una sola propuesta concreta. Entonces, bueno, pues si lo que se quiere hacer es más suena a discurso que a otra cosa. A veces parece, perdón David por interpretarlo así, a veces parece que ellos mismos ya ni siquiera quieren que salga la reforma, porque lo que quieren es culpar a la oposición de oponerse a una reforma que habría logrado, según ellos, mentira, pero habría logrado, dicen ellos, que bajara el precio de la energía eléctrica. Es que es más fácil ser borracho que cantinero. Siempre ha sido así, y ellos a ese juego están jugando. Peligrosísimo, por cierto, porque están jugando con el desarrollo del país. No están jugando con cómo le va un partido, al PAN o a cualquier otro partido, no, están jugando con el desarrollo del país y eso me parece que además de mezquino es peligrosísimo. No, y además, en algo que es claro, muy rápido se dio cuenta todo mundo, y yo supongo que el gobierno también, y no solo su partido, que la iniciativa no caminaba desde el punto de vista político, porque no iban a tener los votos, no caminaba porque en los congresos estatales tampoco los iban a tener, y no caminaba porque es una aberración en contra de los compromisos que tiene firmados el gobierno, en contra del derecho a la propiedad, y que esto que de seguir así, hubiera generado mayores problemas a México. Sin duda, a mí me parece que ellos advierten todo eso que mencionas, pero además advierten que la propuesta está mal de origen, que no permite un México en desarrollo en los próximos años. Y si lo que ellos intentan es seguir en el gobierno en los próximos años, necesitan un país que tenga alguna viabilidad. Y esta propuesta, y no quiero exagerar, me parece que significaría la debacle económica si llegara a pasar como está el país, porque estaríamos acabando no solamente con la industria energética o en el mercado eléctrico, no, estaríamos acabando con la posibilidad de desarrollo de nuevas plantas e incluso poner en riesgo las que ya existen. Todas las armadoras de autos, por ejemplo, David, que requieren un mínimo de huella de carbono para poder exportar sus productos al extranjero, pues resulta que no lo podrían hacer porque ya no cumplirían. Desde el momento, dice la reforma, en que se aprobara, tendrían que cancelarse todos los contratos de privados para venderle a particulares energía. Bueno, en ese momento la pregunta sería, ¿y quién les va a surtir la energía? ¿Cómo van a cumplir con los compromisos para poder fabricar? Pero además, ¿cómo van a poder cumplir los compromisos para poder cubrir los requisitos que tienen en materia de energía limpia, pues digamos que en su tren de fabricación en las distintas industrias? Entonces, es un verdadero problema si esto llegara a pasar y acabaría porque acabaría con la percepción, ¿quién iba a venir a invertir a un país como México en donde no hay energía, pero además no hay certeza en la inversión? Entonces, pues, por supuesto que eso está ya reflejándose en la llegada de inversión, y no me refiero a la extranjera, la propia inversión nacional que dice, oye, pues aguanta un poco, porque a ver qué va a pasar con el país, a ver si le invertimos o no. Y es lógico, porque al final la gente está buscando sí invertir, sí el desarrollo del país, de tu país, pero tampoco está dispuesto a jugarle el kamikaze, ¿me entiendes? Oye, Julián, ¿qué crees que pase en el Congreso? ¿Qué crees que pase primero en diputados
¿Y qué crees que llegue al Senado de la República en materia de tiempos? Porque yo siento que este gobierno hoy lo único que le interesa es el 10 de abril. Mira, sí, desde luego que sí, lo ha dejado de manifiesto. Hoy nada menos tuvimos una sesión muy acalorada con ese tema, el famoso decreto, esta interpretación de la propaganda gubernamental. Pero volviendo al tema, Que ¿qué quedó crees? en que no puede hacer propaganda del gobierno. Bueno, de hecho ni siquiera se pudo votar porque Porque no no había tuvieron quórum, ¿no? quórum, no tuvieron quórum al final, o sea, ni siquiera cumplen con la obligación de estar ahí hasta el final de la sesión. Pero bueno, más allá de eso, en lo que yo creo que como lo has mencionado en distintos espacios que he podido escuchar, yo creo que esta reforma nació muerta. Yo no creo que pase ni siquiera en la Cámara de Diputados, porque claramente hay un número muy importante de los partidos del bloque de oposición que no están de acuerdo con ello, porque no significa un beneficio para el país y no se puede solamente por un tema político, por un calco electoral, poner en riesgo al país. Eso no se vale y no lo debemos de permitir, no le debemos de permitir a ningún legislador que ponga por delante ese interés. Y yo creo que lo están entendiendo todos muy bien y hay que reconocerse. Los diputados me parece que esta iniciativa no va a pasar, al menos no como está, tendría que construirse una totalmente diferente, en donde creo que ya no pasaría, ya no por la oposición, sino por el propio gobierno, porque su apuesta no es a que le resuelvan el asunto y que puedan llevar a cabo pues todo el desarrollo que requiere nuestra nación. No, a El veces asunto parece que es cumplir el capricho a Bartlett. esa, pero además, déjame decirte, hay un problema que seguramente, bueno, tú lo sabes, el combustóleo. El residual de la refinación de petróleo en nuestro país genera alrededor del 30% en combustóleo. Ese combustóleo que tiene un alto contenido de azufre, casi el 5% en México, no lo puede consumir ya nadie. Entonces se lo tienen que comer, no tienen a dónde depositarlo, no hay cómo quemarlo. Y qué mejor que ocurrencia que ahora lo quemen en las cafeteras que tienen por planta generadora la Comisión Federal de Electricidad, contaminen todo nuestro país y ahí pues de alguna manera le den la posibilidad a Comisión Federal de producir energía pues con combustóleo que Pemex no tiene absolutamente nada que hacer con él. Entonces yo creo que de Julen, origen tengo es que eso. irme a un corte. ¿Me esperas tantito? Sí, claro, con Gracias. gusto. Estamos de regreso. Continúo en esta conversación que estoy sosteniendo con Julen Rentería, coordinador de los senadores de Acción Nacional. Decías que todo parece destinado a que CFE siga quemando ese combustóleo que ya en prácticamente ningún lugar civilizado del mundo se puede utilizar porque es altamente contaminante. Sí, yo creo que esa es parte de la intención que subyace en el fondo, donde está este combustóleo que tiene Pemex, que no tiene qué hacer con él, ya ni los barcos, David, lo aceptan, No, que es una nadie. prohibición internacional, y entonces, bueno, lo que está sucediendo es que Pemex dice, pues a ver, que lo queme Comisión Federal de Electricidad, me ayuda un poco a mis pérdidas, ayudamos a Comisión a que genere energía sucia, sucísima, y la verdad es que me parece que ese no debía ser la salida. Pero además, la forma que está planteada esta reforma, si hacemos los números, no hay manera de que puedan garantizar el abasto suficiente de energía. No tiene los recursos. Vemos los números de Pemex, los números de la Comisión Federal de Electricidad, y tienen dos mercados, o más bien el mercado de transmisión y distribución que lo tiene en sus manos Comisión Federal de Electricidad de manera exclusiva en todo el territorio nacional. Bueno, la verdad es que ese es un mercado importantísimo que le deja mucho dinero y que a eso se deberían de concentrar y entonces garantizar con la red eléctrica la posibilidad de irla creciendo para que pudieran estarse generando mayores posibilidades de tener energía en otras partes del país. Porque además hay que decirle al auditorio, David, cosa que tú ya sabes, que en el cálculo, por ejemplo, de esa tarifa de porteo que le dan para llevar la energía de un lugar a otro, se incluye para el costo ya la inversión que se hace, el activo fijo que incluye que puede invertir Comisión Federal de Electricidad, se integra de manera inmediata para poder calcular la tarifa, o sea que es una inversión que inmediatamente te está dando resultados, porque te permite elevar un poco la tarifa que le cobras al que te propone o al que te da a tu red la energía. Se llama Comisión Federal de Electricidad o se llama en particulares. De forma que es un círculo virtuoso lo que se genera en este negocio, que hoy es exclusivo del gobierno.
y que ahí es donde se debería dedicar para poder crecer la red eléctrica para todo el país y tengamos suficiencia energética. Pero no, se les ocurre la brillante idea de quedarse con todo, de monopolizar esta industria que ya no funciona en el mundo así, y que, bueno, pareciera que en estas ideas añejas, pues de muchos años atrás, que por cierto nunca funcionaron bien, pues no van a funcionar ahora porque el mundo ya cambió, pues quieren apostarle. Me parece un verdadero retroceso, y por eso creo que muchos de los legisladores de distintos partidos dicen, pues en esto no podemos coincidir, no podemos dársela. Es más, algunos de Morena que no se atreven a confesar tampoco están de acuerdo. Claro, y por eso definitivamente ya está muerta. Al menos como la mandaron la reforma eléctrica. Julen, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Al contrario, David, muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio y bueno, aquí estamos a la orden como siempre. Gracias, como siempre.